Muy buenas, vamos a meternos de lleno con la segunda parte del tema 2 de Historia de España. Un material completísimo, pensado para segundo de bachillerato y sobre todo para que quede todo clarísimo de cara a la EBAU. Hoy nos centramos en los reinos cristianos medievales. Vamos al lío. Venga, aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, vamos a darle una vuelta a un concepto que todo el mundo da por hecho. Después, veremos nacer a los reinos, cómo se expandieron, las crisis que casi acaban con ellos, y para terminar, cómo se llenó de gente todo ese nuevo territorio. Bueno, pues empezamos fuerte. Vamos a analizar una palabra que hemos oído 1000 veces, pero que en realidad esconde mucho más de lo que parece. Es una idea mucho más moderna de lo que pensamos. La pregunta es obligada. ¿Hablamos de una reconquista, de recuperar algo perdido? ¿O fue simple y llanamente una conquista de nuevos territorios? Es un matiz importantísimo. A ver, aquí está el quid de la cuestión. Por un lado, la versión de película, una cruzada de 700 años, todos a una contra el infiel. Pero la realidad era mucho más caótica y la verdad más interesante. Eran reinos que luchaban por sobrevivir, que se aliaban con quien hiciera falta, incluso con otros reinos musulmanes, y que a menudo se peleaban entre ellos. Vale, ya hemos puesto el concepto de reconquista en su sitio. Ahora vamos al origen de verdad. ¿De dónde salen estos reinos? Pues no aparecen de la nada, sino de pequeños focos de resistencia en el norte, que poco a poco fueron creciendo por dos vías muy distintas. En la parte occidental, el primer núcleo fuerte es el Reino de Asturias, que se vendía como el heredero directo de los visigodos, una jugada de marketing político para ganar legitimidad. De ahí nacería el Reino de León, y de una de sus fronteras más conflictivas, llena de castillos, surgiría Castilla, que acabaría yendo por libre. Y mientras, en el este, el panorama era diferente. Navarra, encajonada en los Pirineos, era la maestra de la diplomacia, pactando con francos y musulmanes para sobrevivir. Y un poco más allá, los condados aragoneses y catalanes, que nacieron como una especie de muro de contención de los francos, la famosa marca hispánica, también empezarían a volar solos. Estas tres fechas son importantísimas, pero si hay que quedarse con una, que sea 1035. Es el año en que mueren Sancho III de Navarra y se divide su herencia, dando el pistoletazo de salida a los reinos de Castilla y Aragón como entidades independientes. Además, no es casualidad, coincide con la desintegración del Califato de Córdoba, un momento de debilidad enemiga que supieron aprovechar. Con los reinos ya bien definidos, empieza el juego de verdad, la expansión hacia el sur. Un proceso que durará siglos, marcado por batallas épicas, pero también por unas luchas internas y unas traiciones que no veas. Esta frase es buenísima porque lo resume perfectamente. La política interna de estos reinos era un culebrón. El caso de Castilla y León es el mejor ejemplo. Se unían, se separaban, una relación de amor-odio constante, hasta que Fernando III los unió ya de forma definitiva. Y entonces llega una fecha que lo cambia absolutamente todo. 1085. Alfonso VI de Castilla conquista Toledo. Y esto no es tomar una ciudad más. Toledo era la antigua capital visigoda, un símbolo potentísimo. La frontera da un salto gigantesco hasta el Tajo, y el equilibrio de poder en la península se rompe para siempre. Y si 1085 fue un antes y un después, el año 1212 fue el golpe de gracia, la batalla de las Navas de Tolosa. Por una vez, los reinos cristianos se unen y aplastan al poderoso ejército almohade. Con esta victoria, la conquista de Andalucía era solo cuestión de tiempo. La puerta del sur estaba abierta de par en par. Y vaya si lo aprovecharon. Después de las Navas el avance fue fulminante. Fernando III el Santo se anexiona para Castilla todo el valle del Guadalquivir, Córdoba, Jaén, Sevilla, casi nada. Mientras, Jaime I el Conquistador proyectaba la corona de Aragón hacia el Mediterráneo, conquistando las Baleares y Valencia. Parecía que el avance era imparable, pero no. El siglo XIV llega y frena en seco toda esta expansión. No es un problema solo de la península, es una crisis brutal que afecta a toda Europa. El panorama era desolador, un auténtico cóctel Molotov. La peste negra, que en algunas zonas se llevó por delante a la mitad de la población, provocó hambrunas, revueltas sociales, guerras civiles sangrientas y una violencia brutal contra las comunidades judías. Y en medio de este caos, en Castilla estalla una guerra civil que es un auténtico drama familiar.
Por un lado, el rey legítimo Pedro I, por otro, su hermanastro bastardo Enrique de Trastámara. La nobleza, que no es tonta, apoya a Enrique a cambio de poder y tierras. Al final, Enrique mata a su propio hermano y se corona rey, fundando una nueva dinastía, los Trastámara. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues que Enrique II, para pagar los favores a los nobles que le ayudaron, tuvo que cederles una cantidad de poder inmensa. Este proceso se conoce como señorialización y básicamente significó que la nobleza se hizo fortísima, mientras que la monarquía se debilitó muchísimo durante generaciones. Muy bien, ya hemos visto cómo se conquistaron los territorios. Pero una cosa es clavar una bandera y otra muy distinta es controlar y organizar esas tierras. Ahora venía el reto de verdad, repoblar. ¿Cómo se hacía? Pues el método fue cambiando con el tiempo. Al principio, en los primeros siglos, era un sistema bastante libre, la presura. Un campesino llegaba a una tierra de nadie, la cultivaba y pasaba a ser suya. Luego la cosa se fue organizando con la repoblación concejil, donde los reyes daban privilegios para atraer gente a las ciudades, y al final, sobre todo en el sur, llegaron los repartimientos. El rey repartía latifundios enormes entre los nobles y las órdenes militares que le habían ayudado. Esto, por cierto, explica la estructura de la propiedad de la tierra en España hasta hoy. Y al mismo tiempo que se repoblaba, nacían instituciones que marcarían la economía y la cultura. Por ejemplo, en lo económico, la Mesta, el poderosísimo gremio de ganaderos de ovejas que controlaba la producción y exportación de lana, el petróleo de la Castilla medieval. Y en lo cultural, algo tan fascinante como la Escuela de Traductores de Toledo, un lugar donde sabios cristianos, judíos y musulmanes recuperaron para Europa todo el conocimiento clásico que se había conservado en el mundo árabe. Así que fijémonos en la foto final. Pasamos de pequeños núcleos de resistencia a dos grandes bloques, Castilla y Aragón, que además están gobernados por la misma familia, los Trastámara. El escenario estaba preparado para el siguiente gran paso. Y la pregunta que nos queda en el aire y que nos lleva de cabeza al siguiente tema es: ¿cómo se iba a producir la unión definitiva de estas dos coronas?